Hola a todos, bienvenidos a este espacio de aprendizaje, a este espacio de sanación. Estamos aquí compartiendo un nuevo día, un nuevo martes donde siempre hablamos de algún tema en particular que tiene que ver con el autoconocimiento, el desarrollo personal, el despertar de conciencia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por estar, por seguirme, por suscribirte a YouTube, a donde se suben estos videos, porque así podemos llegar a más personas, como sabes, y cuantas más personas, mejor, porque más rápido será este proceso del despertar, de estar mejor con nosotros mismos, de ver resultados importantes en nuestras vidas que nos permitan ser más felices, ¿sí? En definitiva, creo que todo lo que queremos en esta vida es ser más felices. Entonces, estoy tomando un mate. Entonces, ¿cómo podemos ser más felices? Bueno, un poquito la dinámica de estas charlas es hablar de temas que tienen que ver con, por ejemplo, hoy un curso de milagros. Como saben, siempre damos algún comentario con respecto a estos temas. Y bueno, en el caso que me quieras dejar algún comentario, alguna pregunta, algo sobre lo que te interese que podríamos hablar próximamente y tal, me lo dejas y digamos en los próximos videos lo estaremos hablando y llevando a cabo, ¿no? Un poquito para tener en cuenta esto de ser más felices, estar más conectados con nosotros mismos y tal, es empezar a deshacernos del ego. ¿Sí? Esto lo planteé un curso de milagros que nos habla del deshacimiento, del proceso de deshacer el ego. Entonces, ¿qué es el ego? El ego es ese ente individual que se cree que, digamos, está separado del resto. Se crea una imagen de sí mismo diferente a las imágenes que ve de los demás. Incluso esa imagen de sí mismo, como saben, tienen un nombre. En el caso mío, mi nombre es Walter Méndez. El de ustedes será, no sé, Janina, o será Rodolfo, o será Ricardo, o será Estefanía, como quieran, pero digamos, son nombres que hacen a una individualidad. Esa individualidad se ve a través de los sentidos, separada de las demás individualidades que existen. Se ve separado de este libro que está acá, me veo separado de este mate que tengo en la mano, ¿no es cierto? A través del ego es que empezamos a crear este mundo que se basa en la percepción. Entonces, como se basa en la percepción, este mundo, y se basa en la creencia del ego, en la separación, es que se crea también el cuerpo, se crea esto que tiene un tiempo corto digamos, en este espacio temporal donde una persona nace y luego se muere. Y bueno, todo al final en el mundo, en este mundo del ego, en este mundo de la forma, es cambiante, es perecedero. Lleva, digamos, connotaciones de miedo. Por ende, el ego siempre está basado en su pensamiento desde la separación, desde el miedo. Por ende, también en situaciones de miedo o en ofensa tiene que atacar, ¿no? Entonces estamos en una constante guerra y lucha y tal por la supervivencia. Esa es la base de pensamiento del sistema del ego. Entonces tenemos que empezar a cuestionar esa base de pensamientos para empezar a conectarnos con la mente de uno, con la mente de unidad, con la mentalidad recta, con la mente del campo cuántico, con la mente de Dios. Entonces, un poquito para que nos demos cuenta de cómo nosotros estamos aferrados a ese ego, es decir, cómo yo estoy aferrado a ese ego, porque al final, fíjense que yo no hablo con ninguno de ustedes, si hay personas que estén viendo este video, yo no hablo con ninguno de ustedes, sino que siempre estoy hablando conmigo mismo, porque al final el otro no existe, lo he creado yo a través de mi creencia en la separación. Entonces, como yo tengo que empezar a modificar constantemente mi sistema de pensamiento para llevarlo a la mentalidad de unidad, es que estoy empezando a hacer este ejercicio que en realidad es para mí, pero lo comparto porque sé que más personas lo pueden ver, y si no lo ven tampoco pasa nada, porque al final termina siendo mi proceso. Entonces, fíjense que un poquito aquí en el libro estamos en la parte capítulo 4, las ilusiones del ego, donde nos habla del ego y su falsa autonomía. Dicen que el amor que los animales tienen para con sus crías, tienen como esa necesidad de protegerlos, ¿no es cierto? Eso se debe a que los consideran parte de sí mismos. O sea, los animales cuidan a sus crías porque los consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste
no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Eso se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Fíjense que tenemos un amor, un cuidado, un sentimiento de reciprocidad, de caritatividad con el ego. Porque, digamos, lo hemos creado nosotros, porque tenemos como una cierta afinidad o cierta cercanía a ese ente separado, que al final es quien nos termina dañando, nos termina perjudicando, porque estamos en este mundo, vemos cosas que están ocurriendo, las muertes, las violaciones, los robos, los asaltos, todo lo que se quieran ver como drama o como grave en este mundo son ilusiones del ego. ¿Ok? Entonces eso es importante que lo podamos entender, porque ahí está, cuando empezamos a entender que este mundo es de ilusiones, es que nos podemos empezar a conectar con la verdad de que somos un ser, un espíritu, donde estamos interconectados y donde no hay ningún tipo de cambio, ni que fluctúa, ni que hay seres cambiantes, sino que estamos en paz, en amor. Y ese amor y esa paz es eterna. Hay que llevar la mente a ese espacio. Seguimos un poquito. Dice: socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Sigue sonando una sirena. La vez pasada también sonó una sirena, no sé qué habrá por acá, si habrá unos bomberos, una policía o qué, pero bueno, ahí está, no pasa nada, nosotros continuamos. Fíjense que dentro del aprendizaje y dentro de la práctica de estar en paz, de conocernos más, de elegir la paz interna, la mente de unidad, es que notamos que las cosas que pasan en el mundo de ilusiones no tienen por qué reemplazar o prestar o cambiar la atención a nuestra paz interna. Si hubiese sido en otro momento, quizás lo que hubiese hecho es apagar el video, volver a empezar, o en todo caso editar esa parte para que no se escuche la sirena por si molesta, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que interrumpen mi paz interna, pero como en realidad puede que haya una sirena, puede que no haya una sirena, puede que haya arriba que están rompiendo y tal, está bien, ¿no es cierto? No pasa nada. Entonces, dice que socavar el sistema de pensamiento del ego, es decir, cambiar la forma de pensar, implicaría un proceso doloroso. Y así es, realmente es así, es doloroso el proceso, porque fíjense que mi proceso es tremendo. Yo me siento cada vez peor, podríamos decir, mientras estoy aprendiendo un curso de milagros, porque me siento como que al final estoy perdiendo parte de mi identidad, estoy perdiendo parte de mí, no estoy siendo yo, me siento mal, me siento enfermo y tal, pero fíjense que esa es la idea, porque el ego se siente amenazado justamente. Nos habla de que los bebés gritan y lloran, ¿no es cierto?, cuando se les quita un cuchillo o tijeras, a pesar de que si no se le hiciese, podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia,
mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Bien, es importante igual aclarar esto que aclaramos siempre, se usan terminologías de la Biblia, del tema católico, religioso, Dios, Espíritu Santo, Jesucristo y tal, pero más allá de esas ideas, de esos símbolos, de esas palabras, el significado que está de fondo es lo que importa, ¿no? Porque yo la verdad que nunca he ido a la iglesia, nunca he ido he ido creo que cuando era más chico a hacerme la catecismo y ese tipo de cosas, pero nunca tuve un acercamiento a Jesús, a Dios, a la historia bíblica. No es algo que me haya llamado la atención, pero cuando empecé realmente a querer estar internamente conectado conmigo mismo fue que dije, necesito este entrenamiento que es mental, ¿no? La paz interna, la paz de Dios, o la paz del Espíritu Santo, la paz de la mente cuántica, la paz de la conexión. Entonces para eso tengo que empezar a cambiar mi sistema de pensamiento, sacar a este Walter que se cree que está acá y empezar a nutrirlo con la mentalidad recta, con la mente del Espíritu Santo, que es amor y nada más. Entonces ahí es que estamos en el proceso, amigos. Eso es un poquito lo que les quería comentar el día de hoy con respecto a esta creencia del ego, a cómo se origina el ego, a lo que piensa el ego, a quién es el ego en sí y que podamos juntos transitar este proceso. Gracias por estar, nos vemos la próxima. Suscríbete a YouTube, ponele me gusta, compartirlo ahí con las personas que sientas que les puede gustar esto y nos vemos la próxima.